Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando experimentas dificultades en tu vida, adversidades y luchas, ¿cómo reaccionas? ¿Cuál es tu proceso de pensamiento? ¿A quién recurres por ayuda? Bueno, hoy vamos a estudiar un salmo de David. Y David, aunque era un individuo muy prominente, por supuesto era el rey de Israel, a quien Dios usó en multitud de maneras. Sin embargo, David sufrió grandemente. A veces, cuando caminamos con Dios, vamos a experimentar dificultades en nuestra vida. El enemigo no ama la obediencia. El enemigo no ama la fidelidad, por lo que vendrá contra nosotros. Así que cuando estés experimentando adversidad, es sabio que te vuelvas a Dios, porque Dios, en última instancia, es el único que puede cambiar tus circunstancias, darte alivio y liberación. Esto lo sabe David, y aquí está la clave. Su vida de oración lo reflejará. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Salmos. En el Salmo 43, hemos aprendido que a veces David ha sufrido. Y sabemos por qué. Ha desobedecido a Dios, ha pecado, lo ha confesado, y en estos momentos, en medio de su pecado, él ve las consecuencias. Ve que ese pecado abrió una oportunidad para que el enemigo, o los enemigos, vengan contra él. Pero cuando miramos aquí en el Salmo 43, no vemos ninguna indicación de que David esté confesando pecados. En otros salmos él lo hace, pero no aquí. Este no es un tiempo espiritualmente bajo en la vida de David por causa de alguna desobediencia o algún pecado que haya cometido. Más bien, debemos concluir del Salmo 43 que David está donde Dios quiere que esté. Pero, sin embargo, el enemigo está haciendo guerra contra él. David se siente estresado. Siente la opresión. El enemigo claramente está contendiendo contra él. David necesita ayuda. Y es lo suficientemente sabio para volverse a la oración. Y en oración, creer que Dios va a moverse en su vida. Si estás en una relación de pacto con Dios, este es uno de los beneficios. Dios oye tu oración y Él responderá en el tiempo correcto. Él no te dejará, no te desamparará. Él no permitirá que seas derrotado por el enemigo. Él se moverá y tú debes esperar la liberación de Dios. Bueno, ve conmigo, como dije, al libro de Salmos, en el Salmo 43. Este es un salmo breve, de solo 5 versos. Y no vamos a pasar demasiado tiempo en estos versos, pero no concluyas que, porque sea así, este no es un salmo importante. Es un salmo altamente importante. Hay verdades significativas en estos pocos versos que, si aplicamos a nuestra vida, nos permitirán ver la liberación de Dios, la ayuda de Dios, su iluminación para darnos esa perspectiva correcta, de modo que podamos tomar decisiones sabias en medio de estos tiempos difíciles.
Ve conmigo al verso 1. David comienza, y estoy seguro de que tu Biblia dirá esto: Júzgame, oh Dios. Ahora, ¿está David pidiéndole a Dios que lo castigue? Verás, usualmente cuando pensamos en juicio, eso es lo que viene a nuestra mente. Y es cierto que el castigo es uno de los aspectos del juicio. Pero para un creyente fiel, el juicio de Dios va a manifestarse, y aquí está un término que quiero que recuerdes, y es este: vindicación. Lo que David está pidiendo aquí no es el castigo de Dios, el juicio de Dios, ni que su disciplina caiga sobre él. Él está orando por vindicación. Y cuando estamos en una relación de pacto con Dios por la fe, a través de una relación de nuevo pacto con Él por medio del Mesías Yeshua, podemos esperar que Dios nos vindique, que Dios se involucre en nuestras circunstancias y traiga vindicación, venganza a nuestro favor. Todo esto presupone una cosa, y eso es que queremos la justicia, queremos la rectitud, queremos los propósitos de Dios, y estamos comprometidos con eso, estamos trabajando por eso, estamos comportándonos de esa manera. Cuando somos así, Dios va a traer, si no hoy mañana, o si no mañana la próxima semana, pero la vindicación viene en camino, y eso es lo que David está haciendo. Así que traduzcámoslo de esta manera: vindícame, oh Dios. Y este término Elohim para Dios se relaciona con Dios como juez, como ese juez justo. Y el juicio de Dios se encarga de poner las cosas en orden. Así que, ¿puedes orar ahora mismo así? Dios, lo que quiero es tu orden en mi vida. Si no eres capaz de orar de ese modo con sinceridad, deseando el orden de Dios, queriendo caminar en sus propósitos, entonces no puedes orar para que Dios obre en tu vida. Tienes que arrepentirte primero. Pero lo que vemos en el Salmo 43 es que David quiere caminar con Dios. Está comprometido con sus propósitos. Quiere estar en el programa de Dios. Quiere vivir en su voluntad. Y por lo tanto ora así en el verso 1. Vindícame, oh Dios. Y luego, en la siguiente parte de este verso, la palabra que aparece después, en realidad, aparece 2 veces. Es una palabra para contienda o contender. Hay una contienda y por lo tanto Dios va a contender, es decir, Él actuará a la luz de eso. Él va a obrar en esa contienda. Y lo que David le está diciendo a Dios aquí es simplemente esto: contiende contra aquel o aquellos que contienden contra mí. Este término para el que contiende puede ser interpretado como un adversario. Lo que David está diciendo es: Dios, quiero que seas el adversario de aquellos que se oponen a mí. Lo que hemos aprendido aquí es que ellos se oponen a David porque David está comprometido con Dios. Así que, una vez más, si no estás comprometido con Dios, si no estás viviendo por sus propósitos, entonces Dios no estará contendiendo frente a esos adversarios que se levanten contra ti. Más bien, podría estar causando esta adversidad en tu vida para producir en ti arrepentimiento. Pero en este salmo vemos a un David que no está confesando pecados. Él no está en pecado en este momento. David está caminando en la rectitud de Dios. Está comprometido con los propósitos justos de Dios. Por lo tanto, puede orar, suplicar a Dios por vindicación y porque Dios contienda contra aquellos que contienden contra Él, que se levantan en oposición a Él. En segundo lugar, escribe en este mismo primer verso: mi goy lo hasid. Bien, la palabra hasid viene de la palabra hebrea hesed, que significa gracia, o a veces se traduce como misericordia.
Así que David está hablando de un goy. Goy puede ser una nación, un grupo de personas, o puede usarse como un individuo. Y en este verso, basado en las leyes del paralelismo hebreo, de la poesía hebrea, podemos estar seguros de que está hablando de un individuo. Y la idea aquí de un goy es alguien que no tiene una relación de pacto con Dios y que por encima de eso está en oposición a los propósitos de pacto de Dios, al plan de Dios. Aquí David ora por vindicación, por la ayuda de Dios para que juzgue y contienda contra aquellos que están en oposición a él. Y escribe de este goy, de este individuo que no manifiesta gracia, que no es misericordioso, y peor aún, del hombre. Aquí hay algo muy significativo. Debido a que esto es poesía hebrea, y la característica principal de la poesía hebrea, que seguramente ya lo sabes, es el paralelismo. ¿Cuál es el paralelo de goy aquí? De este término que muchas Biblias traducen como nación o pueblo. Su paralelo es la palabra hebrea ish, que significa hombre, individuo. Por eso debemos traducir la primera parte de este verso como un individuo y no como un grupo de personas o una nación. Así que dice, líbrame de un individuo, de este individuo que no tiene pacto con Dios, que no está comprometido con las cosas de Dios, de un goy que no es misericordioso ni muestra gracia, del hombre que... Y la siguiente palabra es la palabra mirmá, que significa engaño. Este es un hombre engañoso. Y el siguiente término, habla, es un sinónimo de injusticia. Habla de un sujeto injusto. David está diciendo, hay oposición en mi vida. Hay sujetos que están contra mí. Necesito tu ayuda, Dios. Necesito que contiendas contra ellos. Necesito que me vindiques. Porque el enemigo muchas veces puede ser más poderoso que nosotros, pero no más poderoso que el que está en nosotros. Así que David está diciendo, este individuo no manifiesta gracia, esta persona no vive en la verdad, sino que es un hombre de engaño, y no se levanta por la justicia, sino que se deleita en la injusticia. Por tal razón, David puede orar confiadamente. ¿Y en qué centra su oración? Mira la última parte del verso 1. Tenemos esta palabra teifavteini. Teifavteini significa liberar, o realmente es una palabra para escapar. Habla de Dios moviéndose para producir el escape, la liberación, el rescate de un individuo. Por eso es por lo que David está orando. De eso es de lo que David está confiado, porque él sabe que sus oponentes son injustos, que no manifiestan gracia y que son individuos llenos de engaño. Así que David, basado en su carácter, sabe que como está del lado de Dios, Dios va a moverse. Dios va a librar. Dios va a proveer una escapatoria. Pasemos al verso 2. Una de las cosas tan sabias y sencillas que vemos aquí es que David nos está mostrando que en tiempos de dificultad, volvernos a Dios no debe ser el último recurso, sino el primero. Así que David dice, verso 2, porque tú, y habla del Dios de mi fuerza. Es una palabra que habla de poder o fortaleza, y esto también nos enseña algo. David no le está diciendo a Dios, Dios, solo muévete de tal manera que yo no tenga que hacer nada. Puedo solo sentarme y relajarme. Tú vas a pelear estas batallas y yo no estoy involucrado, solo esperaré hasta que el enemigo sea derrotado y luego seguiré. Ese no es el contexto. ¿Por qué?
Porque David dice, porque tú, y está hablándole a Dios, Dios, tú eres el Dios de mi fuerza, de mi poder. ¿Por qué dice eso? Porque David se da cuenta de que necesita ser empoderado por Dios con el fin de vencer. Pedir fuerza y poder, reconocer a Dios como la fuente de esa fuerza y poder, implica que te toca salir a la batalla, que entiendes que tu llamado, y el Nuevo Testamento está lleno de esto, somos llamados a ser vencedores, y solo podemos vencer si Dios nos imparte su poder. Por eso es por lo que David está orando al principio del verso 2. Y luego dice, y en la última parte del verso 2, dice, dos cosas de gran importancia. David está siendo transparente, está siendo sincero. Está revelando cómo se siente. Él se siente, ¿qué dice aquí? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? David se siente solo. Te pregunto algo. Muchas veces cuando estás pasando por un periodo difícil, de mucha oposición, ¿no te sientes como si hubieras sido abandonado? Abandonado quizás por amigos y por otros individuos, y que estás allí totalmente solo. David siente incluso que Dios está distante de él. Aprendimos la semana pasada que no debemos basar nuestras acciones o nuestras creencias en base a nuestros sentimientos o a nuestras emociones. Si basas tu fe en tus sentimientos y emociones, el enemigo va a explotar eso para tu destrucción, para tu ruina. Debemos ser individuos que confiesan estas cosas. David dice, oh Dios, esta es la implicación, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Y luego la siguiente palabra es coder. Coder, nos topamos con ella la semana pasada. Es una palabra para oscuridad. Algunos incluso la traducen como luto. David está diciendo, qué triste, qué sombrío, qué oscuro. Él está en un tiempo oscuro en su vida y se siente solo. Así que simplemente se confiesa ante Dios y le dice, ¿por qué en tinieblas o en oscuridad yo camino bajo la opresión del enemigo? En lugar de experimentar la provisión de Dios, ahora mismo en medio de este salmo, David se siente solo. No está experimentando la provisión de Dios en su vida, la asistencia de Dios. ¿Qué está experimentando? Él está experimentando opresión, y la fuente de esa opresión es el enemigo. La palabra lahatz es una palabra que significa una fuerte opresión, estando afligido desde todos los costados. Eso es lo que David está atravesando. Y estoy seguro de que a veces tú te has sentido igual. Te ha pasado antes y muy probablemente vas a sentir eso mismo en el futuro. De hecho, a medida que los tiempos se acercan hacia el fin, será más frecuente que sintamos esa opresión del enemigo. Entonces, ¿qué hizo David aquí? Bueno, sigue leyendo. Dice que en tiempos como este, David oraba. ¿Y qué oraba? Mira ahora el verso 3. Shalach oraja va amiteja, que significa envía, y esta es una palabra que significa mandar, hacer visible, proveer, y noten lo que pide, tu luz. Algunos de los comentaristas rabínicos consideran esto como una súplica de David por asistencia mesiánica, por la ayuda del Mesías. Sabemos que en el libro de Isaías, el Mesías es comparado con la luz. Vemos en el Nuevo Pacto la luz del mundo, y esta luz es la que va a levantarse para Israel. También sabemos que la luz, y esto es probablemente en mi opinión más relevante para este salmo, David está orando por iluminación.
Él quiere la luz de Dios, recibir su iluminación para poder ver las cosas desde el punto de vista de Dios, desde su perspectiva. La siguiente palabra también es muy importante y es tu verdad. El Señor da su iluminación para que podamos aprender la verdad de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oraste porque la verdad de Dios te fuera dada? No puedes ser serio si dices que eres un siervo de Dios, que caminas con Dios, que haces la voluntad de Dios, si no estás orando porque la verdad de Dios te sea dada a conocer. Todos dependemos de su verdad. Y su verdad está aquí, en mi mano, pero necesitamos su iluminación, su luz, para que podamos entenderla e implementarla correctamente en nuestra vida. Eso es lo que David está diciendo en este verso 3. Envía tu luz y tu verdad para que ellas me guíen. Así que te pregunto, ¿estás siendo guiado? ¿Estás tomando decisiones basadas en la iluminación de Dios? O dicho de otro modo, hay una relación inherente en la Biblia entre la luz y la revelación. ¿Estás siendo guiado por la revelación de Dios? Y la revelación de Dios se encuentra en la verdad. Algunos de los comentaristas señalan que existe una relación entre la verdad y la Escritura. La Escritura nos guía a la verdad, y a veces viene en este orden. Experimentamos la verdad de Dios, respondemos a ella, ponemos su verdad en acción, ¿y cuál es el resultado de eso? Iluminación. Así que a veces la iluminación viene para que podamos entender la verdad, y cuando entendemos la verdad y la implementamos, vendrá mayor revelación, mayor iluminación. Vamos a ver las cosas correctamente. ¿Para qué? Para que podamos tomar decisiones correctas. Eso significa decisiones justas. Así que de nuevo, ¿estás orando, Dios, ayúdame a tomar decisiones justas? O, y esto es muy necio, tú crees saber qué es lo mejor y simplemente vas a tomar tus propias decisiones. No tomes tus propias decisiones. Ora para que Dios te revele las decisiones justas que tú debes tomar. Verso 3, en su segunda mitad, dice, y ellas me guiarán a tu monte santo. David está revelando algo. ¿Quieres la victoria en tu vida? ¿Qué es la victoria? La victoria es adorar a Dios. Verán, el enemigo, Satanás y todos sus demonios, todos los ángeles caídos, todos los que han sido guiados e influenciados por Satanás, quieren impedir que adores a Dios. Si logran impedir que adores a Dios, estarán complacidos. Tendrán éxito en su misión y tú experimentarás un fracaso muy profundo. Lo que debes preguntarte todos los días de tu vida es, ¿estoy adorando a Dios? No esperes nada más ese día a la semana o 2 veces a la semana, esos tiempos de oración cada día, en la congregación, en la iglesia donde te reúnes, donde adoras a Dios. ¿Qué dice Pablo? Orad sin cesar. Y la oración es sinónimo de adoración en la mentalidad hebrea, que es el contexto de la Escritura. Así que cuando dice orad sin cesar, significa que debe haber consistentemente a lo largo de tu día, todos los días, adoración. No solo en la mañana, en la tarde y en la noche, sino a lo largo del día, adorando siempre a Dios, reconociéndolo y siendo sensible a su liderazgo en tu vida. Así que dice, envía tu luz y tu verdad para que me guíen y para que me lleven a tu monte santo y a tus, algunas Biblias dicen, a tus tabernáculos. Ahora, en un sentido, hay solo un tabernáculo, pero a veces el plural se usa para expresar abundancia. Así que dice, a tu tabernáculo, y está hablando de lo abundante, o podemos entenderlo así, simplemente como encontrando a Dios en distintos lugares,
donde la presencia de Dios va a ser experimentada. Dios, quiero ser guiado por ti para experimentarte en esta situación y en aquella situación. Y esto es lo que la Escritura nos enseña. Mientras perseguimos a Dios, no persigas cosas materiales. Persigue a Dios. ¿Qué dice el Mesías? Dios sabe que tenemos necesidad de esto y de aquello y de aquellas otras cosas, pero cuando perseguimos a Dios, ¿y qué significa eso? Significa que lo estamos adorando, que queremos experimentarlo, queremos oír de Dios, queremos demostrar el carácter de Dios o el fruto del Espíritu, en otras palabras. Mientras hacemos esas cosas, Dios mirará eso con favor y proveerá lo que necesitamos, sea comida, refugio, lo que sea. Dios lo proveerá. Así que queremos ser guiados a adorarlo en ese monte santo y queremos ser traídos a tus moradas, a tus tabernáculos, a donde Dios se encuentra. Verso 4. David, teniendo esa oportunidad, ¿qué va a hacer? Noten lo que dice. Y vendré al altar de Dios. ¿Qué significa eso? Un lugar de sacrificio. Debemos entender que en el contexto correcto, un altar en la Escritura está directamente relacionado con el sacrificio. Esa palabra misbeach proviene del verbo hebreo para hacer un sacrificio, proveer una ofrenda. Y esto es parte de la adoración. Habla de hacer una ofrenda a Dios como testimonio. Le decimos, Dios, te reconozco. Dios, creo que estoy en tu presencia y, por lo tanto, quiero hacer un sacrificio. Pero atención, este no es un sacrificio para salvación. El Mesías ya se sacrificó. Nosotros hacemos sacrificios de acción de gracias en reconocimiento a Dios. Así que leemos aquí, vendré al altar de Dios, y noten el resultado, al Dios de la alegría de mi regocijo. Ahora, noten lo que hace la Escritura aquí, y es algo magnífico. Vemos sacrificio. ¿Y a qué lleva eso? A la alegría y al regocijo. El regocijo con Dios, ante Dios, que genera alegría. Este es el cambio. Así que David dice, y noten el orden, Dios, necesito tu iluminación, necesito tu verdad para poder aplicar eso a mi vida y ser traído al lugar donde te pueda adorar. Y cuando esté en tu presencia, el resultado natural será un deseo de dar, de hacer un sacrificio, entregarte una ofrenda. Y en ese proceso surgirá la alegría de mi regocijo. Es lo que está diciendo aquí. Dice en la última parte del verso 4, te daré gracias. Eso es exactamente lo que dice. Es esa misma raíz para el término acción de gracias. Decirle gracias a Dios. Y lo va a hacer con un violín o un arpa, como quieras traducir la palabra quinor. Te daré gracias con un violín. Oh Dios, mi Dios. Ahora, pienso que es pero muy significativo que diga, oh Dios, mi Dios. ¿Qué está afirmando esto? Que para David, Dios no es solo una entidad distante allá arriba, un ser supremo, sino que dice mi Dios. Esa declaración, mi Dios, reconoce que David está reconociendo a Dios de una manera personal, que hay una relación personal entre él y Dios, que viene a través de todo este proceso por el que David está pasando, de adorar a Dios, de ofrendar a Dios y finalmente de experimentar a Dios. Bueno, concluyamos con el último verso, el verso 5. Esto debería sonarte familiar, porque si vas al salmo anterior,
el Salmo 42, y miras el último verso, que en hebreo es el verso 12, en español creo que sería el 11, cuando miramos cuál es la conclusión del Salmo 42, es la misma. Y quiero decir que son las mismas palabras idénticas que en el verso 5 del Salmo 43. Ya lo estudiamos, pero debemos repetirlo. Debemos leer lo que dice. Y David está haciendo una pregunta. Dice, ma, que significa ¿qué? Y en este caso significa ¿con qué propósito? O simplemente ¿por qué, oh Dios? ¿Por qué mi alma ha sido abatida, ha sido derribada? David lo está confesando. Este ha sido un tiempo duro en mi vida y lo dice como un resumen. Él dice, ¿por qué? ¿Con qué propósito ha sido abatida mi alma? ¿Y con qué fin o por qué hay para mí? Y esta es una palabra para hacer ruido o disturbio. Algunos de los eruditos modernos han dicho que David está experimentando aquí una falta de quietud. No puede encontrar tranquilidad en su vida. Está siendo constantemente interrumpido. Hay un disturbio interior en él. Su alma está abatida y él se encuentra perturbado. Bien, cuando esa es la situación, ¿qué hacemos? Y noten cómo continúa este salmo. Mira la última parte del verso 5. La última parte de nuestro salmo. Dice, Ohili lei Elohim. Esta palabra es una palabra para esperanza. Ahora, es una palabra que habla de una expectativa de confianza. Y quiero subrayarlo. Es una expectativa con confianza de que Dios está allí, está presente con él y que va a moverse de una manera poderosa. Así que David dice, aunque emocionalmente siento que mi alma está abatida, es un sinónimo de opresión, un sinónimo de desánimo, una palabra para aflicción, dice, ¿qué propósito tiene esta experiencia que estoy teniendo por dentro? Esta experiencia de desánimo, una que además me perturba y no me deja hallar la paz. ¿Qué hace David en tiempos como este? Esto es lo que hace. Dice, yo tengo esperanza en Dios y todavía le doy gracias a Él. ¿Por qué está dando gracias David? Por las promesas de Dios, por lo que Dios ha afirmado. ¿Por qué? Bueno, hay una relación inherente entre la esperanza y las promesas de Dios. Verán, mi esperanza no es tener un penthouse de lujo. ¿Por qué? Porque Dios no me ha prometido eso. Cuando leo este libro, no encuentro en ninguna parte, Baruch, te entrego un penthouse, te entrego un Rolls Royce, te entrego un avión privado. Yo no espero esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios no me ha prometido eso. La esperanza siempre está arraigada en las promesas de Dios escritas en su palabra. Así que pon tu esperanza en las promesas de Dios. Él no te decepcionará. Pero si tu esperanza está en las cosas materiales, o bien terminarás decepcionado, o tal vez las obtengas, pero por medios impíos, por caminos que no agradan a Dios, por maneras que Dios no te ha autorizado. Así que espera en el Señor. David dice, tengo mi esperanza en Dios, y todavía le daré gracias a Él. Y noten cómo termina, de la misma manera como lo hizo la semana pasada. Yeshuot. ¿Qué es Yeshuot? Es salvación abundante. Deriva de esa misma palabra, Yeshua, que es el nombre de nuestro Señor y Salvador. Así que dice, salvación abundante es mi rostro. Y luego dice,
mi Dios. Lo que está diciendo aquí es esto. Mi esperanza, la confianza que tengo, está basada en el hecho de que Dios es fiel a sus promesas. Y por lo tanto, ahora mismo, no tengo que verlo, no tengo que experimentarlo. Yo sé que Dios lo hará. Por lo tanto, voy a darle gracias. ¿Y en qué está creyendo David en última instancia? En que su rostro va a mirar esa salvación abundante. Algunos han dicho que esta salvación abundante se relaciona con una experiencia de reino. David sabe que en última instancia, él va a tener esa experiencia de reino. Y esa experiencia de reino viene como resultado de Dios, porque el Señor Dios Todopoderoso es el Dios de David. Él le dice, mi Dios. Así que David tiene confianza en medio de adversidades, pruebas, aflicciones y opresión. En medio de todo esto, David dice, mi esperanza no ha cambiado. Mi esperanza está en las promesas de Dios. ¿Y quién yo soy? Mi rostro está basado en quién es mi Dios, en quién es Él y en lo que Él ha prometido hacer en mi vida. David, y con esto cerraremos, David nos dice que debemos enfocarnos en lo que Dios nos ha dicho y no en lo que estamos experimentando temporalmente aquí. Lo que experimento temporalmente ahora no me define y ciertamente no dice nada de lo que voy a experimentar por la eternidad. Eternidad significa reino. Este mundo no me ofrece promesas de reino. Solo el reino me puede ofrecer promesas de reino. Así que aquí, lo que sea que esté experimentando, necesito afirmar que es temporal. Si no es placentero, si no es bueno, si no es justo, si la fuente no es Dios, es algo temporal y va a pasar. Es fugaz, no es mi experiencia eterna. Mi experiencia eterna está basada en las promesas de Dios. Y eso me da confianza, me da seguridad, me da la fuerza para vencer. David nos da grandes palabras para convertirnos en siervos obedientes y fieles de su Dios y nuestro Dios, el Dios de Israel. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.